Hola, buenos días. Am, Cuando Emmanuel Guigón, el director del Picasso, me encargó que diese una ponencia en este congreso, me dediqué, bueno, Emmanuel Guigón es de los pocos directores artísticos de museos que quedan en España que puedes tener, y no se dedican más al conocimiento del arte que a la gerencia, ¿no? Te lo agradezco que sigas aquí con nosotros, Emmanuel. Me dediqué a hacer una investigación entre los archivos epistolares de los protagonistas del arte de posguerra, como Rafael Santos Torroella, Sebastián Gasch, Carlos II de Ori, personajes del régimen como Alfredo Sánchez Bella, poetas como Juan Eduardo Cirlot, para reunir un material que me diese el testimonio de la vivencia humana que muchas veces queda al margen de las teorías estéticas o de los grandes trazos de la historiografía del arte, ¿no? Y con ello quise también aprovechar para alumbrar las zonas de penumbra que habían quedado en mi último libro, que es ah, Yo admiro durante el franquismo y la Guerra Fría cultural. Un libro que escribí solamente, fue publicado en catalán por Galaxia Gutenberg, y que, a pesar de haber estado en las portadillas de cultura de toda la prensa catalana, e incluso conseguí que un libro escrito en catalán abriese la portada del País nacional, pues no había tenido demasiada repercusión en lo que es el mundo académico. Uh, yo no sé si porque incomodó a algunas tesis que mi libro obligaba a que las revisaran, o porque trataba temas incómodos, por ejemplo, cómo se gestionó la instauración del logo de la Caixa, que por parte de Miró y los directivos de la Caixa en aquella época. O, por ejemplo, le pregunté a la inteligencia artificial, haciéndome pasar por un estudiante de cuarto de historia de arte, le pregunté, soy una estudiante de historia del arte de cuarto curso y me han pedido en mi universidad que haga una reseña sobre Joan Miró sota el franquismo y la Guerra Fría Cultural. ¿Me puedes hacer la reseña? Y las aplicaciones le dijeron cosas tan absurdas como el libro lo había escrito Francesc Parzarisas. Otros decían que lo había escrito, no me acuerdo, otro poeta. Y el más asombroso fue la inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, que me dijo, hizo una reseña totalmente absurda, mezclando conceptos y un disparate, y acaba diciendo, pero el libro está escrito en catalán, con lo cual tiene un sesgo catalanista y no es de fiar. Caray. O sea, como si no puedes escribir un libro sobre ciencia atómica en catalán. Entonces, bueno, quería pues seguir desarrollando con esta investigación que no voy a repetir aquí porque excedería en muchísimo el tiempo que tengo, que dispongo, y además abusaría de vuestra paciencia, sino que lo incluiré en el texto que quedará registrado en las actas posteriores. Aquí haré un repaso previo. Esto es el Franco inaugurando una bienal. Esta es un festival de las artes del 40 y pico, ¿no? Os fijáis la mirada de Franco con el desnudo y después con el posterior ejemplo de raza hispánica guerrera, ¿no? Esto es el Joaquín Valverde. Bueno, haré antes un preámbulo mínimo. Al principio la conferencia se llama ante, bajo, cabe, con, contra, desde, todas las preposiciones, porque que tenían los artistas, los críticos y los intelectuales en la dictadura. ¿Por qué? Porque son tiempos fluidos donde ahora que hemos estado viendo todos los destrozos que están pasando en Gaza y en Ucrania, la guerra te conduce a situaciones muy, muy difíciles de sobrellevar
y nunca sabes lo que estás dispuesto a hacer para sobrevivir, ¿no? No se pueden hacer juicios porque cada uno de nosotros en una situación de estas, vete a saber qué haríamos. Unos se exiliaron, otros se quedaron a vivir en España y tuvieron que aceptar humillaciones, venganzas, sobre todo lo que decían, había un miedo espantoso porque la matanza y la masacre que hubo al acabar la guerra fue brutal, ¿no? Entonces, los que quedaron aquí se fueron adaptando a los tiempos. Hasta el 43, que fue la derrota de Mussolini, estaba clarísimo que pensaban que iba a ganar Hitler y que Mussolini y Franco iban a mandar en el mundo para siempre, ¿no? Incluso en las familias aprendían los hijos alemán, ¿no? A partir de la derrota de Mussolini, el 43, empiezan a cambiar las cosas. Y el 45 al final, cuando ganan los aliados y cambian las tornas absolutamente. Y el mundo anglosajón, Churchill y los americanos se dan cuenta de que el enemigo ya no son los nazis, sino que son los soviéticos. Y empieza lo de... La famosa talón de acero no es del 50 y pico, es de esta época, ¿no? Es un discurso de Churchill famoso, ¿no? Entonces ven a Franco como un centinela de Occidente, ¿no? Ante el avance de los comunistas. Y además, una cosa que es muy de actual ahora, porque ahora que Trump dice que España se ha de salir de la OTAN y que no sé qué, no puede ser nunca. O sea, España ocupa una posición geoestratégica fundamental en la puerta del Mediterráneo. Esto los americanos lo vieron clarísimo y teniendo controlado Gibraltar y Tánger, pues para ellos era absolutamente vital. Y por esto cambiaron las tornas y fue cuando apoyaron a Franco. Y el mundo del arte también se fue adaptando, ¿no? Empiezan a abrirse un poco y a tener la imagen de que ellos no son como los nazis. Hitler en la Olimpiada de Múnich había hecho un discurso donde bautizó el arte degenerado que decía lo siguiente: estos atletas, raza aria, que nos estamos aquí en las Olimpiadas, esto es Europa, esto es la raza, esto es lo que tenemos que hacer. En cambio, estos fetos, estos monstruos, estos garabatos que nos presentan Emil Nolde, enfermos, enfermizos, Paul Klee, que son como fetos, decía incluso, ¿esto qué es? O están locos y hay que llevarlos al manicomio, o están boicoteando mi programa estético. Y entonces, esto es cuestión del Ministerio de Interior, es decir, de la Gestapo. Y es cuando programa el arte degenerado y empieza la purga de museos y etcétera, ¿no? Y eso que la mujer de Goebbels era una coleccionista de Nolde, pero en fin. Entonces, volviendo aquí, por ejemplo, este cuadro podría ser, por ejemplo, una escena de arte soviético. ¿Puede ser? Es de Joaquín Valverde, fascista, español, ¿vale? Que es cuando los marineros se hacen con el poder de un acorazado español. ¿Olvidáis? Esto sí que es soviético. Ahí. O sea, los fascistas españoles copian el arte soviético. ¿Eh? Porque otra de las tesis, tanto de mi libro como de la ponencia que voy a hacer ahora, es que late por dentro, que es la resignificación que está haciendo el poder político, la Iglesia Católica o los lobbies de interés sobre el arte. Por ejemplo, esto es José Caballero, que había sido amigo de Lorca y de Pablo Neruda. Se encuentra de repente que en su pueblo está Queipo de Llano haciendo matanzas indecibles y el que dice, ¿cómo salvo el pellejo? ¿Me voy o no? Son opciones que ya os digo, no se pueden juzgar porque cada uno de vosotros en una situación de esta, no sé cómo podríamos reaccionar, ¿no? Pues se hace soldado y se pone a falange, incluso entra dentro de la dirección de propaganda falangista. Y bueno, pinta este cuadro con los ángeles famosos, así absolutamente infumable, pero bueno. Este, en cambio, es Alfonso Ponce de León. Este es falangista de verdad.
Esto le fue fusilado en el 36 por los republicanos. Y tiene yo creo que una traducción hispánica, ibérica o celtibérica de lo que después fue el surrealismo, como nos motiva mucho a hablar de esto delante de un especialista como el señor Guigón, es una versión sin la carga subversiva que tenía el surrealismo bretoniano, que iba contra la familia, contra la religión, etc. Esto es más bien un surrealismo onírico, ¿no? Pero yo creo que de los pintores falangistas es uno de los mejores, ¿no? En cambio, lo que había en aquella época, como ha dicho Maisa, no había un programa una vez acabada la guerra, no había un programa de decir vamos a hacer un nombre nuevo y construir, y le damos qué estética ha de crear, sino que era un poco el modelo italiano, que cada cual hiciese lo que quisiera. No había mercado en España y lo que gustaba era esto, ¿sabes? Pero es que incluso no había... Se ha mitificado un poco lo de la vanguardia en la República. Yo cuando hice la investigación sobre Miró, aquí desde Cataluña se intentó hacer una asociación que se llama DLAN, que es Amigos del Arte Nuevo contra el Arte Antiguo, ¿no? Que estaba Josep María Sert, el Miró, críticos, poetas, músicos que intentaron también ser cómplices con el resto de España, ¿vale? Pero ahora eran minoritarios. Si tú comparas la lista de pintores que hubo en la última exposición de la República, el 36 en el Parque del Retiro, y la primera del franquismo, el 43, más del 40% son los mismos. Y es este arte, ¿sabes? Pero es un arte que, por ejemplo, también es una de las cosas que a mí me intrigan. Es una estética comparable a la que están haciendo los soviéticos, cuando no es arte político de propaganda, sino defender el buen campesino, porque el buen campesino es el honrado, la familia. En cambio, también otra de las posturas, de las líneas, era la católica. Este Cristo que se creó una gran polémica porque decían, vaya, esto no es el Cristo que los cristianos queremos. Y otros decían, sí, porque estamos en momentos de existencialismo. Mientras Fautrier, por ejemplo, en Francia, pone cuerpos torturados por la guerra y tal, pues una manera de representar durante el catolicismo el sufrimiento y el existencialismo humano era esta. Tuvo una gran polémica porque la Iglesia decía esto no es, esto es demasiado, y después Dalí, no sé si os acordáis de aquel otro Cristo que hizo vista desde el cenital, que para mí es... Bueno, no lo pondré. Esto era lo típico, las típicas pinturas que se exponían en las bienales, totalmente olvidadas, ¿no? Lamento que no sean color porque no he encontrado la... Estas, en cambio, las chicas, Marisa Rodeset, para mí son las pintoras más interesantes. Es discípula de Álvarez de Sotomayor, que era el director del Museo del Prado y el pintor favorito de Franco. Y es una pena porque tal como estaba la mujer en el franquismo, sojuzgada, oprimida, sin derechos, pues fueron obligadas a hacer espacios íntimos de mujeres solas. Por ejemplo, tienen cuadros que ves, no tienen horizontes, es como un mundo encerrado. O sea, por dentro ellas hubiesen querido explayarse más. Y ella yo creo que tenía técnica para hacerlo. Podría haber sido la Tamara de Empica española, por ejemplo, ¿no? Con este cuadro. Y este es de una selfie de aquella época, que es una adelantada, Marisa Roset, haciéndose una selfie pintada, ¿no? Y también, como en aquella época los vencedores son, ya sabéis, nuevos ricos, extraperlo. ¿El nuevo rico qué hace? Pues compra cuadros, una cuadra, hace una bodega de vino, ¿no? Es lo típico que hacen siempre cuando alguien tiene dinero. Y claro, les gustaba este tipo de pintura. No sé si os puede sorprender que la imagen que tenéis de la España nacional católica, de las beatas, de las mujeres con látigo y cilicio, ¿sabes?
que vendiesen, pero esto estaba lleno de estos cuadros en las bienales. También de este, ¿eh? Vale. Una de las cosas de los elementos que destacaba yo, que incomodaron mucho en mi libro de Joan Miró, Sota el franquismo y la guerra fría cultural, es, si bien sabíamos que el régimen había apostado por acercarse a Estados Unidos y a los aliados mediante un arte informalista o abstracto para decir nosotros no somos como Hitler, ¿vale? Entonces, no se sabía la implicación de los refugiados nazis y fascistas que al acabar la guerra fueron protegidos por Franco. Una de las tres principales galerías en España que abordaron el arte, digamos, intentaron una modernidad artística en España que se alejaba de los cuadros que hemos visto antes, fueron tres, estaban en manos, el capital era o nazi o de fascista francés, o la Galería de Estudio de Bilbao, que era de Antonio Bilbao, falangista, y de William Waconing, que había sido piloto durante la Guerra Civil, amigo de Palazuelo, que también fue un piloto franquista, y combatiente de la División Azul. La principal de todas era la Buchholz, la Galería Buchholz. Buchholz era el de los cuatro marchantes que Hitler y Goebbels utilizaban para reutilizar el arte degenerado que requisaban a los judíos a bajo precio o desalojaban de los museos alemanes, lo vendían después en Luxemburgo, en Suiza y en una sucursal que tenía Buchholz en Nueva York asociado con Kurt Valentin. Kurt Valentin era un judío alemán que el Tercer Reich le había dado permiso para hacer este tipo de negociaciones. Tenían una gran comisión, se llevaban una comisión por vender estos cuadros requisados o confiscados o comprados a bajo precio, y a cambio de esto el Tercer Reich se refinanciaba y compraba armas. Buchholz, el 43, abrió una galería en Lisboa para poder, como puerto principal del Atlántico hacia América. Cuando perdió la guerra, Alemania se instaló en España el 45. Puso la librería Buchholz, que es una de las librerías más prestigiosas del momento. Tenía libros censurados, expuso, la habéis visto en la primera fotografía que he puesto, yo creo que fue la primera exposición de Picasso en España, el 47. ¿Quién era el socio de Buchholz en España? Eric Gaebelt. Eric Gaebelt era la mano derecha de Johannes Berhardt, que era el director del conglomerado industrial que Hitler había instalado en España desde el año 34, y que a partir del 36 pues, fue el que se encargó de proveer de armamento al franquismo en su rebelión contra la dictadura, contra la República. Entre ellos, Eric Goebbels era el del consorcio aeronáutico en España, es decir, la Legión Cóndor, ¿vale? La Legión Cóndor. En la exposición de Picasso del año 47, le hace la Galería Buchholz, que son el que comercializa los cuadros requisados a los judíos y el que proveyó a la Legión Cóndor que bombardeó Guernica. No creo que tenga que incidir en la paradoja que significa que exponga a Picasso el 47, ¿no? Bueno, yo creo que también se ha silenciado. A mí me interesa este tipo de cosas, porque si vas investigando la propiedad y cómo se financia el arte, ves que cuando los aliados, con los acuerdos de Bretton Woods y el programa Seyhaden intentan requistar los bienes de los nazis que habían logrado sacar de Alemania o para refinanciar el Cuarto Reich o para seguir financiando el partido nazi,
o para pagar los estropicios de la guerra. Impone el bloqueo y la expropiación de los bienes alemanes. En España, pues, lo que hicieron fue coger testaferros, hicieron un pacto entre todo el mundo, es un win-win, ganaban los testaferros españoles y los alemanes. Los aliados habían prometido, habían hecho una lista de 104 nazis que vivían en España que tenían que repatriar, sí o sí, a Alemania para ser juzgados en Nuremberg. De estos 104, uno de ellos, el Martín Artajo, hizo tres divisiones. Uno, los espías que tenía que devolver sí o sí a los aliados para no enfadarlos. Dos, vamos a ver, los posibles, dependeremos que los repatriaremos, depende de la presión que nos hagan los aliados a nosotros. Y otra lista que esto de ninguna manera. Hagan lo que hagan, estos tíos se quedan en España. ¿Quién era uno de ellos? Goebbels. ¿Vale? Bueno. Este es el contrato de Karl Buchholz con Hitler, su firma, Heil Hitler. Esta es la lista que he dicho antes de los aliados. Está el número 46, Erich Goebbels. ¿Vale? Goebbels se murió en España, está enterrado en Madrid. Y estuvo siendo propietario de la galería Buchholz hasta el final, que hay fotos de su viuda, de su mujer, en Anselma Boeding, con el cura, cuando inauguraban una nueva sede de Buchholz, que iba allí con la... Otro ex-nazi que intervino en la recuperación de las vanguardias en España es Matías Geritz. Aquí lo tenemos. Tened en cuenta, ya he dicho antes que el estrecho de Gibraltar es básico en la geopolítica. Los alemanes tenían mucho interés en controlar Tánger, que era un protectorado español. Gibraltar estaba en manos inglesas y ellos querían Tánger. ¿A quién envían? Uno de los que estaba allí haciendo de espía de los nazis era Matías Geritz, un pintor de poca monta, ¿no? Que estaba buscando hacer fotos para pintar, pues pintaba, ¿sabes? Estaba pintando la bahía de Algeciras y Gibraltar, pero haciendo fotos del movimiento de los barcos, ¿no? Donde pasaban todos los navíos en plena guerra, ¿no? Cuando se perdió, los alemanes perdieron el norte de África, el Matías Geritz se refugió en Granada, enseñando español y tal. Aprendió español. Aquí es una foto de él en Tánger. Los aliados, por supuesto, lo tenían fichado y lo tenían en categoría B, agentes y colaboradores con actividades que han sido probadas. La última era Matías Geritz. El hombre este era un tipo alto, encantador, seductor, era un genio del habla, ¿no? Entonces se elaboró una biografía falsa, apropiándose de anécdotas de otros pintores. Por ejemplo, Jules Ramis es un pintor amigo de Picasso que estaba en el norte de África. Entonces él le contaba cosas de cuando estoy en París, con Picasso, con Braque. Y todo esto el Matías Geritz se lo iba apropiando para él. Entonces, cuando los aliados empiezan a forzar un poco al franquismo para que todos los agentes nazis se vayan a Alemania, él se va a Madrid. En Madrid, como había hecho en Tánger con Jules Ramis, conoce a Ángel Ferran, que es un antiguo amigo de Miró, de toda la peña de los catalanes de Atlán, un escultor muy reputado, muy prestigiado dentro de los círculos republicanos, que estaba refugiado en Madrid, más solo que estaba absolutamente en una soledad deprimente. Y entonces, bueno, aquí si queréis os leo un poco de... O sea, él estaba sumido en una soledad desesperada. Le dice, mi muy querido Gask, escribe Ferrand el 20 de febrero de 1943,
Qué inmensa alegría la de tu carta, porque Sebastià Gasch había vuelto a Barcelona después de su exilio en Francia y haber pasado por un campo, por prisión unos meses. ¿Por dónde empezaría yo a abrazarte?, le dice. Él mantiene vivísimos sus lejanos recuerdos de Barcelona y rechaza de su memoria, en cambio, las desastrosas calamidades padecidas después por instinto de conservación. Dice, porque si no fuera así me moría de asco. Esto es el 43 Ángel Ferrante en Madrid. Es necesario continuarse, le dice. Tienes que continuar, Sebastián, porque nadie sabe lo que lleva en el pecho o en el hígado. Nadie sabe lo que es capaz de sufrir o de hacer. Hoy podemos decirlo. Y Ferran se siente solo, con pocos amigos, 4 o 6 dice, hablando de comida y haciéndose los sordos ante tanta devastación moral y recordando los años de risas y carcajadas con la peña barcelonesa del Colón. Me tranquiliza, le escribe en septiembre, que la conciencia es como el paladar y sobre todo el reconocimiento de ser el mismo de siempre. Él dice que él no ha cambiado. Porque son tiempos difíciles. Ir al grano no es ir derecho o tieso como una saeta, sino por el camino que fatalmente tiene sus vericuetos. Pues en la ilusoria rectitud está el extravío, es decir, la alienación, locura o necedad. Más aún, añade el 24 de diciembre de 1945, con el dolor de vivir en este páramo de indiferencias heladas en que todo el mundo va de máscaras, pedantes y trepas, mientras cada día, dice el 21 de enero del 48, hay que pensar en el modo de buscar el mendrugo y ya mucho ir viviendo de milagro. Semanas más tarde, el 4 de abril del 48, Ferran cambia su habitual tono depresivo y dice: soy madrugador y todas las primaveras oigo cantar el mirlo al amanecer. Y este año fue un mirlo blanco el que un buen día, aunque no fuese al amanecer, me llamó por teléfono diciéndome que quería conocerme. Se llamaba Matías Geritz y hemos hecho una gran amistad. En medio de la maraña oscura y triste de los artistas plásticos de este Madrid, se me apareció Geritz como algo insólito, pues he podido apreciar en él condiciones entrañabilísimas y nada frecuentes en estas latitudes. A partir de entonces, Ferran no deja de citar y alabar a Geritz en cada carta a Sebastià Gasch, y se asombra de verse embarcado en proyectos con él, y afila su verbo para adherir a la gran figura del momento, Benjamín Palencia. Mientras preparaba la exposición, contaba Ferran a Gasch, Benjamín Palencia solamente hablaba de sí mismo, y lo compara, dice, fue como si se masturbase soñando con su propio culo. En 1948, que para mí es el gran inflexión que hay en España, se había reabierto la frontera con Francia, porque en España habían fusilado a un combatiente de la resistencia francesa, que era un republicano que había en una aeronacional en Francia. Lo capturan y lo matan, lo fusilan en Francia, en España. Y en Francia hay una ola de indignación que obliga a que el gobierno francés cierre la frontera con España. 2 años, ¿eh? 2 años cerrada, que quiere decir que tú no hay ningún contacto con París, los artistas de aquí no tienen ni idea de nada, solamente pueden ver alguna publicación en tiempo de la República, como la de, ¿sabes? Pero el 48 se abre. Es cuando, por ejemplo, Miró puede volver a París y después de 9 años y se encuentra con Picasso, que para él es un momento crucial en la carrera de Miró. Ahí se dibuja un punto de inflexión que, con el surgimiento de artistas jóvenes que Geritz quiere aglutinar en los encuentros de Altamira, financiados por el gobernador civil de Santander. Allí intenta, en su lucha para que los aliados no se lo lleven a Alemania, dice, voy a buscar pues, lo que odiaba Hitler, Paul Klee, ¿no? Y además lo de Altamira, que es la prehistoria. Y quería invitar a este congreso pues, a quien, a Picasso, a Braque, a Miró, a Henry Moore. Miró se niega, y los demás también, porque ven que esto es una operación de blanqueo tanto del gobierno español como del propio Geritz, ¿no?
Bueno, en las cartas que he leído se ve como el método de cómo Goeritz intenta embaucar a todo el mundo, aprovechándose de la miseria. A Sebastian Gasch no deja de halagarle, le encarga textos remunerados, le promete colaboraciones en la revista Magazine of Arts de Estados Unidos por medio del fotógrafo George Hoeninger, que es un fotógrafo muy glamuroso, tipo Cecil Beaton. Y le ofrecía 150 pesetas para que veáis un poco cómo funcionaba en aquella época la miseria de la crítica y del arte. 150 pesetas por 2 folios, cuando en Madrid se pagaban 25 pesetas. Después le ofrece 500 por un artículo a una revista que nunca se llegó a publicar. 5.000 o 7.000 pesetas por un libro con las cartas de Lorca, Miró y Dalí que había recibido Sebastián Gasch en las épocas. Pero las ofertas nunca llegaban, hasta que el propio Goeritz incluso le envía con un giro postal al pobre Sebastián Gasch 150 pesetas una vez y otras 1.000, pobre, ¿no? Diciéndole, bueno, no es una cosa que te pago tu crítica, pero lo deja ver, ¿no? Sobre todo lo que quería Goeritz es que Sebastián Gasch convenciera a Miró para que fuese a los encuentros de Altamira y le diese un poco de empaque internacional. Al final, no contaba Goeritz con que tu simpatía arrolladora chocó con alguien en España que era su rival, que era Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors era, con la Academia Breve y el Salón de los 11 que tenía montado en Madrid, vio a un rival que el Goeritz se le estaba postulando como un competidor y además con un arte que a Eugenio d'Ors, que venía como has dicho tú, Maísa, del fascismo del Novecento italiano, el Mediterráneo ordenado, clásico y nada disparatado, pues allí tuvo un enemigo feroz. La policía al final no le renovó el visado a Goeritz y Goeritz, dando excusas, pues consiguió con su simpatía natural, arrolladora, pues encamelarse a unas chicas mexicanas que había por allí y se fue a México, donde es una figura todavía muy reputada y aunque ahora ya se empieza a conocer todo su pasado, ¿no? Otra persona que cuando yo he titulado lo de ante, baja y cabe con contra, desde todas las proposiciones porque son de los artistas o críticos durante el franquismo, porque son fluctuantes, es Rafael Santos Torroella. Santos Torroella había sido comunista, comisario, comunista en un batallón. Lo encarcelan los franquistas en el campo de los Almendros, contado maravillosamente bien por Max Saup en una novela, que allí no tenían hambre, se suicidaban porque estaban desesperados, comían las raíces, ¿no? ¿Y le salva quién? Santos Torroella tenía una hermana que es Ángeles Santos, que seguía un poco, se dice que es surrealista, pero sigue más bien la nueva objetividad de Frank Roth, ¿no? Creo, ¿no? Y era amiga de Franco. En el sumario del Consejo de Guerra a Rafael Santos Torroellas hay una carta de Ángeles Santos al propio Franco pidiéndole que lo libere, ¿no? Pero yo creo que el principal que liberó a Santos Torroellas es Antonio Tobar. Antonio Tobar era de estos falangistas antifranquistas, porque los jóvenes ahora se creen que el franquismo era una cosa compacta. Había unas familias que se odiaban. Si ves en los archivos de la policía, hay más expedientes de reuniones de carlistas que de comunistas. Bueno, si quedaba algún comunista vivo en España, claro, porque nos masacraron a todos. Y entonces Antonio Tobar, como sabía alemán, había sido uno de los traductores del encuentro que tuvo Hitler con Franco en Hendaya, que después les invitó a su vagón y brindando con vino. Recibe esta carta, esta es de Antonio Tobar. Antonio Tobar se da cuenta que Santos Torroella está encarcelado y se pone a su disposición. Y es lo cómo funcionaba en aquella época. Si tú querías salir, tenías unos avales, unos padrinos que rogaban por ti y al final te sacaban, ¿no? Esta es una foto de Matías Goeritz con Santos Torroella y Sebastián Gasch por la Rambla de Barcelona. Hemos dicho que Eugenio d'Ors yo creo que tuvo mucho que ver en que no le renovase el visado a Goeritz,
Pero en Barcelona había otro personaje muy interesante, que es Juan Ramón Masoliver. Juan Ramón Masoliver había sido colaborado con Ezra Pound en Rapallo. Ezra Pound, un poeta norteamericano fascista, que aquí hay dos cartas de Pound a Juan Ramón Masoliver. Masoliver defendía el programa de Ezra Pound, era Make It New, hazlo nuevo, o sea, la tradición nueva. Pero de un punto de vista más mediterráneo, más clásico, más ordenado, sin excesos. Esto es un salón artístico del Madrid de la época. La burguesía madrileña, pues encantada de conocerse y favoreciendo el arte de vanguardia o el arte de Eugenio Dors y Masoliver, ¿no? Esto es un documento inédito que ahora que está en la exposición esta de Miró en Estados Unidos, es la entrada de Miró en Estados Unidos del 47, el formulario que hace cuando entra por primera vez en Nueva York. Lo pongo aquí para decir que Miró pasaba de todo esto. Él vivía solamente bajo la mirada de Picasso. Para él Picasso era la guía absoluta, tanto ética como estética. Y como él estaba bien considerado en el MoMA, porque el MoMA tenía también su propio programa de hacer valer el arte de vanguardia ante los políticos que lo encontraban horroroso, y lo que decían es esto que hacen de Pollock y esta gente, esto lo hace mi niño de 5 años, ¿no? Ellos querían el arte de Rockwell del arte realista, ¿no? El arte abstracto no lo consideraban. Y la batalla personal que tenía el director del MoMA, Alfred Barr, era seguir la tradición, digamos, coger el hilo que dejaba una Europa masacrada y en ruinas, ya no de Picasso, sino de Miró, porque Miró enlazaba con lo que iban a ser los expresionistas abstractos norteamericanos. En España, el primer grupo así, aparte de los indalianos que eran de Almería, el primer grupo que intentó un arte que no era el tradicional era el grupo Pórtico de Zaragoza, que veis está súper influido por Miró, ¿no? Entonces, el momento cumbre para mí es el 40 y... Ya habéis visto la batalla que tenían Matías Guedes y Eugenio Dors, y el 48 en el Salón de los 11 que organiza Eugenio Dors, es por primera vez que trae une el grupo que se había creado en Barcelona, que era Tapies, Cuixart, Tarrats, Joan Pons, por medio de Rafael Santos Torroella y de Joan Prats y Eugeni Dors, con el otro grupo que es Rafael Zabaleta, otro excomunista que tuvo que pasar por campos de concentración y después fue reciclado y protegido por Eugenio Dors. Zabaleta es el del extremo de la izquierda, que intentó bueno, él yo creo que siguió siendo de espíritu comunista hasta el final, y Picasso lo respetaba bastante. ¿Veis el Miró? Está al extremo opuesto de Zabaleta está el cuadro del embajador Cárdenas de Dalí, que Dalí vuelve a España el 48 una vez que es asegurado que... Bueno, después lo contaré. Que está el embajador Cárdenas con el Escorial. El Escorial era, para los falangistas de Jiménez Caballero, era la metáfora del Estado falangista que querían ellos. Un Estado sólido, monumental, guerrero, y no en cambio el otro que era el Estado de papel, burocrático, parlamentario, liberal. Y de arriba está Tapies, con el cuadro famoso que le puso el nombre Brosa, que es para Faragamus, que está muy basado en la portada de un libro de Tomás Borràs, que era muy popular en la época, que denunciaba las checas soviéticas. En aquella época los franquistas abrían las checas y iban para que la gente viera las atrocidades que cometían allí, ¿eh? Y entonces lo curioso de esto es que se puso a votación quién era el mejor cuadro. Bueno, la prensa... 5 minutos. Uy, vale.
Bueno, pues voy abreviando porque esto es la famosa Bienal de Hispanoamericana del 51, es la famosísima frase de Franco diciendo al director de la Bienal, diciendo: señor Caudillo, esta es la sala de los revolucionarios. ¿Veis que es de Tapis y tal? Y Franco dice, bueno, es muy conocida, dice: bueno, mientras hagan la revolución así. No, no eran comunistas en aquella época, eran revolucionarios. Yo creo que más bien que querían hacer la revolución pendiente. Los que tenéis cierta edad, ¿os acordáis de la revolución pendiente de los falangistas? Esto es el Millares que presentó en la Bienal. Vale, entonces voy pasando rápido. Esto es para mí la única modernidad comparable al franquismo fue Dalí. Dalí se inspiró mucho al final de su vida en Francesc Pujols, un filósofo catalán, que haciendo una butad, es una butad, pero no deja de tener su sentido. Yo creo que Dalí lo que quería era dalinizar Figueras, figuerizar Girona, gironizar Cataluña, catalanizar España y españolizar el mundo. Es una broma, pero yo creo que tiene sentido. Y esta es una de las pocas cartas que aquí lo dice a Miravilles. Es el momento. Dicen que Franco, porque no se sabía si Franco iba a durar, ¿no? Aquí dice que Franco va a durar, ¿no? Es el momento, es nuestro momento para defender esto que os acabo de decir. Bueno, esto es un Saura de la época del 55, antes de... Esta es otra historia también que me gustaría, dentro de lo que es la reinterpretación de las obras de Robert Motherwell. Se llama Elegía Republicana, Elegía de la República Española, número 35. Esta obra se expuso dentro de la diplomacia cultural americana en su lucha contra el realismo socialista de los soviéticos. Hizo una exposición en Madrid al 58 que incluía este cuadro. Pero Motherwell se acababa de casar con Helen Frankel-Halter, que el Guggenheim le acaba de hacer una exposición maravillosa en Bilbao. Vinieron de viaje de novios a España porque Helen le quería enseñar el Goya y las cuevas de Altamira. Y entonces se encuentra aquí en Madrid, en el Hotel Ritz, Robert Motherwell, que el MoMA le dice: me dicen que tu cuadro no puede de ninguna manera ser expuesto. ¿Qué es esto de titular Elegía la República Española, el 58 en Madrid? Entonces él dice: bueno, no lo consiento, no puedo retirarlo. Entonces le dan distintas opciones: quita lo de República Española, deja Elegía o pon pintura. Hay una correspondencia que lo pondré cuando leáis el acto, lo podéis consultar. Hay un tira y afloja porque, claro, el MoMA no puede censurar una obra, ¿no? Y entre el director del MoMA y Robert Motherwell hay un tira y afloja porque él dice: no, lo retiro todo. Si me quitas el titular, ni hablar. Si retiras mi obra, retiro todos mis cuadros. Los catálogos están impresos. Se dicen: vaya, es una operación de diplomacia cultural, vamos a armar un pollo aquí tremendo. Y al final, bueno, el Peter McRae, que es el del MoMA, convence a Robert Motherwell, que está en luna de miel, y dice: pues no quiero más líos, quiero disfrutar de mi luna de miel con Frankel-Halter, y aceptó que no fuese expuesto. En la Fundación Miró veréis que en el catálogo dice que no lo saben cómo acabó. Ya os lo digo yo aquí, no lo expusieron. Helen Frankel-Halter, él tiene esta obra del Madrid del 58, que yo creo que está inspirada un poco en Tapies, y se ve clarísimamente que aquí hay cruces y censura, ¿no? Bueno, muy rápido, para también decir que sobre la resignificación, el Eduardo Arroyo, el año 65, hizo una serie que se llama Miró Rehecho, y donde se mete con Miró. Aquí es un personaje Miró abriendo la puerta a la policía para que detenga a un minero asturiano, ¿no? Y tiene otros, ¿eh? Tiene, por ejemplo, la Masía, que no es la Masía, el campo idílico noucentista catalán, sino que es un campo de concentración. Ahí, ¿qué quiere demostrar? Clarísimo que una apuesta por el realismo, que es el lenguaje realmente combativo contra la dictadura,
y que, porque el otro, la vanguardia, es semi-abstracta o semifigurativa, pues entonces es muy susceptible de ser resignificada y reapropiada por la dictadura, ¿vale? Arroyo y Mirós eran amigos, porque después le dedicó esta obra que está... que veis la luna y el cielo mironiano haciendo el sombrero típico de Eduardo Arroyo. Es un regalo que le hizo Arroyo a Miró. Aquí encontramos lo último que quería decir. He podido consultar todos los archivos menos uno, que para mí es esencial, que es el de Tapies. Me lo han prohibido, no me han dejado entrar. Es una anomalía, creo yo, que una persona como Tapies no tenga una biografía hecha por un historiador independiente, no yo, cualquiera, y se mantenga la memoria personal de un pintor. Es decir, yo saqué esta foto en el libro de Joan Miró, que es Tapies en el 39, con 16 años en la Plaza de Cataluña, haciendo guardia en el obelisco a los caídos. Pero yo creo que, en contra de los guardianes de la memoria que mantienen a Tapies fosilizado y como una estatua inmovilizada, ¿sabes? Como guardada en formol, un artista, yo no creo que en lo de Roland Barthes y Michel Blanchot, de la muerte del autor, es decir, yo creo que está imbricado la vivencia humana, y el propio Tapies le decía, yo soy indistinguible de mi obra, mi vida es indistinguible, en mi obra está mi vida. Y, por ejemplo, hoy que se cumplen los 85 años del fusilamiento del Lluís Companys, hoy, 85 años, Tapies hizo este cuadro, que es el pañuelo típico que lleva Companys siempre en el bolsillo delantero de la chaqueta, y cuando le fusilan se mancha de sangre. Es un homenaje al Companys. Este cuadro de Companys, si tú sabes la historia detrás, te llena de más significado. ¿Por qué? Porque lo que Tapies no cuenta y no quieren contar es que su padre fue testigo de cargo del Consejo de Guerra de Lluís Companys. Él era abogado de la Generalitat, y cuando la Gestapo trae a Companys le ponen testigo de cargo, y el padre intenta zafarse, pero es testigo de cargo. Y al cabo de 2 meses, él tiene que hacer como todo el mundo: o se queda en España o se exilia. Si te quedas en España, tienes que asumir el coste. A los 2 meses de que entran las tropas de Franco en Barcelona, se ve al padre de Tapies yendo al gobierno civil dando una aguja de oro de corbata para la reconstrucción de la patria, ¿sabes? Al cabo de unos meses, el que conoce al fotógrafo Campañá le dice: oye, qué casualidad que el hijo de Tapies está en la portada de La Vanguardia. No es cualquiera, ¿no? Una portada de La Vanguardia. Lo más lógico sería entender que gracias a sus amigos, porque eran amigos de Junot y de mucha gente, de Paco Samarán, etc., que convenciesen a Campañá para que sacasen a su hijo de 16 años. No es culpa de Tapies, es el padre, ¿no? El Tapies en la memoria dice: bueno, vinieron unos señores, me cogieron y me pusieron un uniforme. Se entiende más, creo yo, no, este cuadro sabiendo esto, ¿sí o no? Y es una cosa que yo creo que ahora la generación de Tapies está mal representada, o está pasada de moda. No sé si por el informalismo, pero estaría bien saber muchas más cosas. O sea, investigar, porque es una figura esencial del arte de posguerra. Por ejemplo, el cuadro del salón de Eugenio II, del cuadro de las checas. ¿Cómo es que tuvo una repercusión que fuese checas con la votación que tuvo? Por ejemplo, también hay la falta de transparencia en un museo que tiene fondos públicos, y de una persona como Tapies, que siempre ha denunciado la censura y la apertura y el compromiso sobre todo de que su pintura abre conciencias, de que busca la verdad.
Si tú vas ocultando este tipo de cosas, yo creo que ya está bien, ya toca abrir ventanas, ¿no? Y porque tanto silencio no deja de alimentar una leyenda negra sobre un supuesto ejercicio de mandarinato que hizo Tapies en vida. Es supuesto, ¿eh? Por ejemplo, todo el mundo que está aquí lo habrá oído en conversaciones o en cenas, etc., ¿no? Sí, como es cierto que vetó exposiciones de otros pintores como Dubuffet. Es cierto que vetó otra exposición de compañeros de generación, aparte de Cuixart, como Amelia Riera, o de sus hermanas pintoras, Ángels y María Josefa. Es verdad que vetó una monografía de Cuixart escrita por Eduardo Westerthal para Polígrafa, como ya estaba a punto de imprimirse, según lo documentó José Corredor Mateos. No sé, si fuera verdad, que puede ser, ¿fue por motivos personales o por defender una idea artística? Hay cosas que habría que investigar. El impacto de Marc Tobey y Fautrier en su obra. La ira con la que recibió la irrupción del pop. ¿Cómo encaja con los dibujos figurativos mostrados en una exposición que me parece maravillosa que hicieron al poco de morir Tapies contra Tapies, en donde se ve que Tapies estaba dibujando figurativo otra vez? Pero esto nos ha enseñado. Y sobre todo, ¿por qué hurtar el diálogo epistolar que mantuvo con otros creadores de su época? Tapies decía repetidamente que él y su obra eran indistinguibles. Yo creo que sin sombra no hay verdad ni dimensión humana. Ojalá sus guardianes abran alguna vez el secreto y liberen al artista de su vitrina de museo. Muchas gracias.